¿Cuál es la diferencia verdadera entre una persona rica y una pobre? Esta es una pregunta que muy frecuentemente nos hacemos. ¿A qué se debe que hay personas que crean abundancia y se hacen cada vez más ricas, mientras el promedio y la gran mayoría de personas siguen atrapadas en un círculo interminable que los hace trabajar para juntar una cantidad limitada de recursos y posteriormente agotarlos y volver a trabajar para volver a iniciar? En este video te diremos las 10 características de las formas de pensar de los verdaderos ricos. Número 1. Aprenden de todo un poco. Un verdadero rico sabe que no lo sabe todo y se sumerge en aprender un poco de distintas áreas. Busca ser polifacético porque sabe que mientras más conocimiento se tiene del contexto que le rodea, adquiere más herramientas para afrontar la vida y puede aplicar esos conocimientos para la solución de problemas cotidianos. Aprender de libros, viajes, charlas, podcasts, diferentes formas de pensar, trabajos, vivencias cotidianas, cine, hacen que la síntesis de todo este conocimiento vaya conformando tu perspectiva y mentalidad, lo cual te permite ser más creativo y abrir tu forma de ver las cosas a nuevos horizontes. Número 2. Tiene metas y sabe a dónde se dirige. Un barco no puede salir del puerto si no sabe cuál es su destino, y un avión no puede despegar sin saber a dónde llegará. Las personas millonarias se plantean metas a corto, mediano y largo plazo y crean una ruta para poder llegar a concretarlas. Saben que los microobjetivos cotidianos se convierten con el paso del tiempo en metas a corto plazo. Estas, a su vez, concretan metas a mediano y la suma de estas te llevan a las metas a largo plazo. Aprenden a visualizar. La visualización es una de las herramientas más poderosas que existen, porque dibujas en el mapa el proceso y lo que se tiene que hacer para llegar a tus objetivos. Saber el destino es el motor del hacer. Es el primer paso que te llevará a donde quieres estar. Número 3. Aprenden cómo funciona el dinero. Conocer cómo funciona el dinero es lo más importante para crecer de forma financiera. Los ricos educan a sus hijos desde pequeños a entender el funcionamiento de este. Procuran que busquen sus propios emprendimientos desde jóvenes. El apoyo monetario ahí está. Sin embargo, los impulsan a explorar ámbitos y su capacidad para resolver problemas, ya que los negocios se sintetizan en resolver problemas de las personas y mejorar su calidad de vida. Enseñan a sus hijos a pensar que el dinero no es malo y es un medio al que todos, con la suficiente mentalidad, pueden acceder. Al mismo tiempo, les enseñan hábitos saludables en finanzas. Esto hace que desde chicos conozcan cómo funciona el dinero y lleven una buena relación con él toda la vida. Número 4. Saben que los resultados no son de la noche a la mañana. Los ricos saben que los resultados no se dan de un día a otro, que con paciencia, constancia y disciplina llegarán a donde quieren estar. Trabajan duro el hoy para poder disfrutar el mañana, teniendo una visión a largo plazo, sabiendo lo que tienen que hacer en el presente para cumplir sus objetivos en el futuro. Número 5. Trabajan su fuerza de voluntad y motivación. La clave está en aprender a diferenciar entre fuerza de voluntad y motivación. La motivación es un estado emocional que se activa cuando tenemos una buena razón para actuar, para movernos. Un estímulo que puede ser externo o interno y que nos sirve como recompensa. Y sí, la motivación depende de nuestro estado emocional
y por tanto es impredecible. La fuerza de voluntad, en cambio, es bastante más estable, porque no va a depender del estado emocional en el que estés, sino que dependerá de ti mismo. La motivación, por lo general, nos lleva a actuar para conseguir una recompensa a corto plazo. Sin embargo, la fuerza de voluntad nos lleva a alcanzar metas a más largo plazo, ya que tener la voluntad de implica también ser perseverante. Número 6. Aprenden a crear relaciones. Los verdaderos millonarios saben que este mundo es de relaciones y que los negocios se hacen con personas, por lo que eligen a las personas correctas y crean relaciones sanas, pero poniendo en una balanza también qué tanto aportan y benefician a sus proyectos. Aprenden a filtrar con quién compartirán su tiempo, recordando que somos la suma de las 5 personas con las que más te rodeas. Número 7. Aprenden a valorar el tiempo. Saben que el tiempo es el activo más valioso, ya que cada segundo que se va no regresa. Por lo tanto, aprenden a explotar al máximo cada instante y no lo despilfarran perdiéndolo en cosas, situaciones o personas que no los hagan crecer o avanzar. Es un estilo de vida, de aprovechar el instante y hacer que el tiempo valga la pena, ya sea para hacer crecer sus negocios, iniciar nuevos proyectos o continuar aprendiendo. Número 8. Diversifican su capital. Saben que es de suma importancia no poner todos los huevos en la misma canasta. Puede ser tentador invertir únicamente en un solo activo por conveniencia, como los bonos de gobierno, o quedarse con lo que es familiar, como invertir únicamente en activos locales, pero hacerlo puede generar una vulnerabilidad innecesaria al portafolio si ese mercado en particular experimenta algún tipo de volatilidad. Diversificar te ayuda a reducir los riesgos asociados con las inversiones, sin importar el tipo de inversión financiera. Siempre se puede encontrar una forma de hacerlo para aminorar los peligros que corre tu patrimonio cuando buscas maximizar tus rendimientos a través de las inversiones. Número 9. Crean varias fuentes de ingreso. Una inversión siempre tendrá un riesgo, pero el mayor riesgo será no hacerlo e intentar lograr el crecimiento de varias líneas de negocio. En este caso, la diversificación consiste en crear el mayor número de fuentes de ingreso, de modo que no necesites depender de ninguna en particular y puedan subsistir unas por las otras si fuera necesario. Es un muy buen método para reducir tu exposición al riesgo y protegerte en caso de imprevistos. Cuantos menos riesgos tomes y más te protejas, más control tendrás sobre tu futuro económico y menos expuesto estarás a riesgos financieros. Número 10. No confían en toda la gente. Una persona rica es afable y sociable, pero sabe que no puede confiar en todas las personas a su alrededor, por lo que toma precauciones y mantiene información importante solo para él o para un grupo muy reducido de personas de confianza, ya que entre más personas conocen tus proyectos, fórmulas y planes, más das herramientas para que puedan obstaculizar tus metas. Hay que ser conscientes que no todas las personas que te sonríen y dicen ser tus amigos tienen las mejores intenciones. En conclusión, un verdadero rico es una persona bien balanceada en cuanto a conocimientos, habilidades y herramientas para la vida. Sabe con qué personas relacionarse e inculca a sus hijos, desde pequeños, una buena educación financiera, para que puedan llevar toda su vida una buena relación con el dinero. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita.
Quédate al pendiente de los próximos videos. Saludos y mantente motivado.